Por experiencia propia, ustedes y yo, y además por la radiografía de la condición moral que Dios nos ha revelado en su palabra acerca de nuestra condición, sabemos, por esas dos evidencias irrefutables, que los seres humanos nos encontramos en la cruda realidad de una imagen o poseedores de una imagen cuyos distintivos más sobresalientes son la debilidad, la corrupción y la inclinación al pecado. Esa es la radiografía y es la realidad de la condición del ser humano. Y a la luz de ese retrato del hombre, usted y yo podemos preguntarnos cómo hace Dios o cómo pudiera trabajar Dios en nuestras vidas con tanta maldad para que Él se glorifique y adelante sus planes y propósitos. Bien, la historia de Judá y Tamar en Génesis 38 nos muestra que nuestra perversidad no es un obstáculo para Dios. En este capítulo veremos cómo Dios permite que Judá caiga en el pecado, pero también cómo lo conduce a la gracia y lo utiliza como un instrumento para cumplir sus propósitos. En este sermón, hermano y amigo, exploraremos cómo Dios obra en seres como usted y yo, seres caídos, corruptos, malos, a pesar de nuestra perversidad. Veremos, en primer lugar, que Dios siempre en su soberanía actúa de manera que no podemos encajar o podemos enmarcar a Dios dentro de un patrón, tanto que Dios no siempre obstaculiza nuestro pecado. En segundo lugar, veremos que el poder de Dios es un poder que está siempre inclinado a mostrarnos su gracia, a traernos al arrepentimiento. Y también veremos, por último, que esa gracia finalmente es lo único que nos llevará, a pesar de nuestra maldad y pecado, a ser instrumentos buenos en la poderosa mano de Dios. Así que, hermano y amigo, nos espera un recorrido por un tema fascinante. Pues se trata de nuestra vida, de la manera como Dios puede actuar en nosotros y usar nuestra vida para cosas buenas a pesar de nuestra maldad. Vamos entonces a abordar el primer punto. El poder divino no siempre obstaculiza nuestra perversión. El poder divino no siempre obstaculiza nuestra perversión. Les decía en la introducción que no podemos encasillar a Dios siempre en un patrón. Nuestra mente finita quiere encasillar y contener a Dios, que es infinito, y hacerlo casi igual a nosotros mismos. Pero Dios es Dios. Y veremos eso en este punto. Ahora, la mayoría de ustedes que ha seguido atentamente nuestras meditaciones en el libro del Génesis, se encontrarán, como lo vi a la hora de la lectura, algo desconcertados de haber regresado al capítulo 38. ¿Por qué retroceder del 48 al 38? Bueno, les voy a dar una explicación corta, y es que
antes de abordar el capítulo 49, donde veremos a Jacob bendecir a cada uno de sus hijos, y que la mayor bendición y la más gloriosa reposará sobre su hijo Judá. Su hijo Judá, el que vamos a ver en este capítulo 38, para entender mejor lo significativo de esa bendición, nos ayudará de manera especial conocer más de la vida de este personaje en un capítulo algo oscuro y sórdido que yo había pasado adrede por alto y ahora nos es especialmente útil. Espero que se haya dado cuenta que lo habíamos pasado por alto. Judá parece ser en este episodio un joven que anda sobre los 16, 18 años quizás de edad, y es un joven que en el ímpetu, ¿no?, de esa juventud decide soltar las cadenas, independizarse y sale en búsqueda de nuevos horizontes, a probar nuevas experiencias, impulsado, motivado, vuelvo a decir, por el ímpetu de su juventud, quizás seducido por el ambiente libertino y legal que le rodea. Valga decirle a usted, querido joven que está aquí esta mañana, no siga este ejemplo. Fue trágico lo que sucedió y que se puede evitar. Esto es lo que quizás todo joven quiere hacer. Ir y explorar el mundo que le rodea, salir del círculo y del control de sus padres y de esa vida espiritual que sus padres quieren imprimir en su alma. Y más bien se rebelan y salen. Así pasó con Judá. Y lo primero que quiero remarcar aquí es que Dios no obstaculiza siempre nuestro pecado. Judá, el cuarto hijo de Lea, recuerde que fue el que tuvo la gran idea de vender a su hermano José y esclavizarlo en Egipto. Y ahora este mismo joven tiene otra gran idea: salir del círculo de su familia, de ese círculo que está bajo la bendición del pacto que Dios dio a Abraham, a Isaac y a su padre Jacob. Abandonar el pacto familiar, dejar a los que temen a Dios, y ahora se va para ser amigo de una generación malvada, de hombres que están en rebelión contra Dios y sus planes. Se va para estar en otro lugar, un lugar malvado. Se vuelve amigo de los enemigos de Dios. Es desobediente a su familia. Judá está en clara rebelión contra Dios, contra su familia, contra esos planes de Dios de hacer de ellos, incluyendo a Judá, una gran descendencia que será bendición para todas las familias de la tierra. Pero eso no le importa a Judá. Él quiere hacer su voluntad y sale. Y Dios no se lo impide. Por eso decimos, Dios no obstaculiza siempre nuestro pecado. Dios deja que lo haga. Volvamos al capítulo 38, versículo 1 al versículo 5. Mire conmigo, dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo,
y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Note que no solamente Dios no impide que Judá peque y cometa este tipo de acción, sino que parece que Dios permite que le vaya, entre comillas, bien. Tuvo 3 hijos, ¿sí nota? Prosperó, iba bien la cosa, pero iba bien para Judá, pero desde la perspectiva de Dios, lo que iba progresando en Judá era su descomposición moral, era su pecado. Por eso, también en este punto debo decir que Dios no obstaculiza nuestra descomposición moral. Sí, este es un punto solemne, hermano y amigo. Como dice un predicador, el Señor Dios Todopoderoso cumple su voluntad, no solo interfiriendo, sino también dejando de interferir y esperando hasta que las escenas de pecado hayan producido una abundante cosecha. Así es Dios, Él es soberano. Piense en su vida, hermano, amigo. Que Dios le permita ciertas cosas no significa que las cosas van bien. No queremos ser objetos quizás de que Dios permita que nuestro pecado llegue a dar abundantes frutos. Pero así es Dios, Él es soberano. Él cumple su voluntad y lo hace incluso cuando no obstaculiza el avance de la corrupción moral en nuestro corazón. Y luego cuando hay un retorno al Señor, Él, que es todopoderoso, puede continuar la obra y el plan que Él ha establecido desde antes de la fundación del mundo con nosotros. Él tiene tiempo suficiente para esperar que nuestra corrupción florezca todo lo que sea y que suframos las dolorosas y tristes consecuencias de eso. Dios es omnipotente, está al control, hermano y amigo. Y déjeme insistir en eso, ya sea dejándonos hacer lo que queremos por un buen tiempo. De esa manera Dios puede operar. Dios puede hacerlo. Él es soberano. Nada impedirá que lo haga de esa manera. Y así sucedió con Judá. Dejó que el pecado de Judá avanzara en su corazón. Versículos 6 y 7. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Verso 7. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Note, ahora Dios nos deja ver que así como va a permitir en Judá que su pecado avance, en otros lo detiene de forma inaplazable e inmediata. ¿Qué pasó con este hijo de Judá malvado? Dice, y Jehová, versículo 7, y Jehová le quitó la vida. Este es nuestro Dios. Él es soberano. Tamar es su nuera.
Ahora esta mujer llega a la escena como otro personaje importante de esta historia. Y al morir el primer hijo de Judá, se acostumbraba en aquella época que su hermano tomara la viuda para que el muerto pudiera tener descendencia. Y esa descendencia fuera la que heredara, pero el hermano que le correspondía el tener descendencia para su hermano muerto, no quiso hacerlo. Se llamaba Onán y en desobediencia y además siendo egoísta hizo todo lo posible para no tener hijos con su cuñada Tamar. Desafió el plan de Dios y Dios le quita también la vida, como leemos en el versículo 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Si nota entonces, hermano, amigo, Dios es soberano y actúa siempre, y siempre está al control, y siempre va adelante con sus planes y propósitos, nada lo impide. Y en ocasiones deja que el pecado florezca en el corazón de muchos, como otras veces los corta inmediatamente antes de permitirles que sigan haciendo maldad. Pero siguiendo con la historia, ahora Judá está dispuesto a tomar el control de la situación. Él dio su primer hijo a Tamar, murió. Ahora da su segundo hijo a Tamar, él también muere. Y ahora Judá dice, no, ¿por qué voy a seguir con eso? No, mejor cambiemos de plan. Y ya decide otra cosa. Ahora Judá no quiere entregar su tercer hijo a Tamar como correspondía. Parece que Judá tiene sospechas que quizás esta mujer como que está maldita. Como que está quizás, por decirlo de alguna manera, embrujada y que mata a todos sus esposos, y entonces su tercer hijo también va a morir, entonces mejor no se lo va a dar a su nuera. Y entonces la engaña haciéndole falsas promesas. Versículo 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, note lo que él dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Dios sigue permitiendo que Judá se corrompa más y más en su alma. Ahora, Tamar, pensemos en ella. En aquel entonces, las parejas se casaban muy jovencitas. Como les decía, Judá estaba muy joven cuando salió, cuando también tomó esposa y tuvo estos hijos. Y así era la costumbre en aquella época. Así que Tamar, siendo una adolescente, se casa con el primer hijo de Judá. Pero ahora, después que muere y enviuda, vuelve nuevamente y se casa con el segundo hijo, vuelve y queda viuda, pero tiene una palabra de promesa por parte de su suegro. Su suegro le dice, bueno, espérate un poquito que crezca un poco más mi hijo Sela y te lo voy a entregar. Así que ahora Tamar se encuentra, piense por un momento, en una situación, digamos, incómoda, en una situación humillante. Sí, pensemos en Tamar, una jovencita viuda, no tiene familia, no tiene esperanza, familia propia digo, no tiene esperanza de volver a casarse, solamente con ese hijo que le prometió su suegro. Ella es 2 veces viuda, ella no es interesante para un hombre
tomarla como esposa. Tampoco tuvo hijos con ninguno de los hijos de Judá. Ella no tiene nada, no tiene esperanza social ni económica en este mundo. Así estaba Tamar en ese momento. Mira el versículo 12 al versículo 14. Pasaron muchos días. Murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timat, él y su amigo Hira, el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí su suegro, tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó, se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Tamar, una jovencita desesperada, no sabe cómo salir de la encrucijada en que está ahora. Quedó en una posición difícil. Pero Tamar, entonces, siendo una adolescente, también decide hacer las cosas en sus términos. Ahora se hace pasar por una mujer de mala vida. Se las arregla para engañar a su suegro y tener un hijo con él. Y así es como ella piensa que va a salir de esa incómoda situación, de esa encrucijada en la que se había sumido su existencia. Y el apóstata Judá, guiado por su impiedad, cautivo de su pecaminosidad que Dios está permitiendo, sin saberlo, ahora va a tener un hijo con su nuera Tamar. Y Dios iba a dejar que la podredumbre de su pecado madurara en su alma. Pues cuando se enteró Judá que Tamar estaba embarazada, reaccionó como un hombre digno que demandaba un castigo ejemplar para su nuera, porque debía ser restituida la honra de Judá y debía ser satisfecha su justicia. Versículo 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, mire, este hombre tan justo dijo: sacadla y sea quemada. Ese es el corazón de Judá, totalmente corrupto. Dios, como hemos visto, no impide nuestra corrupción, no impide que el pecado avance, que cometamos cualquier tipo de bajeza. Y Dios permitió eso en Judá, que tocara fondo en su pecaminosidad al punto, hermano, amigo, preste atención, al punto que Judá estaba ciego ante su propia maldad, su propia perversión, demandando un castigo injusto contra su nuera Tamar. Quería una condena horrible para ella, la tortura de morir quemada. Cosas que poco se ven en la escritura que se usaran en ese contexto. Se dejaba ver que en el corazón de Judá había desprecio finalmente por su nuera. En el fondo parece ser quizás que tenía el resentimiento y la culpaba de la muerte de sus 2 hijos. Judá está tan alejado de Dios, sumido en su pecado, que humanamente no tiene esperanza de volverse de esa condición. Está totalmente, como dije, ciego
ante la maldad, ante su pecaminosidad. Él solamente ve que su nuera es mala, pero él no se ve a sí mismo y es capaz de demandar que quemen a su nuera. Hasta ahí llegó la pecaminosidad de Judá, la maldad de su corazón. Y usted y yo podemos preguntarnos, humanamente, ¿tendrá esperanza este hombre de volverse de esa condición, de esa dureza, de esa ceguera espiritual? Bueno, la respuesta es solo la poderosa gracia divina podrá hacer eso. Por lo cual, nuestra segunda parte la llamaremos el poder divino nos conduce a la gracia. El poder divino nos conduce a la gracia. Déjeme insistir en la ceguera espiritual en que se encuentra Judá, tanto que no puede ver su maldad. Hermano, amigo, analice el punto. Judá ha sido injusto con Tamar. La ha dejado en una posición donde es una jovencita que no tiene posibilidad de nada. Él ha llevado a Tamar al límite. Claro, eso no justifica lo que hizo Tamar en ningún sentido. Pero sí podemos decir que la presenta como menos pecadora o injusta que Judá mismo. El carácter del hombre que la está juzgando es un carácter realmente malvado. Es de lo peor. Estoy hablando del carácter de Judá. Recordemos un poquito la historia de Judá. Vendió y esclavizó a su propio hermano. Engañó a su propio padre con la muerte de su hermano. Se fue de su casa, se alejó de Dios, se casó con una cananea, abandonó su fe, se volvió idólatra. Judá es un padre pésimo para sus 3 hijos. Ahora lo vemos que él puede estar con una mujer de mala vida. Él es responsable y sin embargo, él no se ve a sí mismo. Él ve solamente que la mala es Tamar y que debe morir. Aquí es donde debemos meditar seriamente. El propósito eterno de elección y salvación divina, hermano amigo, no se verá impedido por la maldad y corrupción más despreciable. Ningún pecado en el mundo, incluso el más terrible, será obstaculizado para que la gracia de Dios, según su poder, opere y conduzca al arrepentimiento y transforme al más malvado en un instrumento para los mayores triunfos de su gracia. Esa es nuestra esperanza. Es lo único que realmente nos queda a nosotros que somos seres caídos, malvados, que también quedamos ciegos. Y por eso es importante meditar en esta condición en que se encuentra Judá. Porque esa condición puede ser la suya y la mía en ciertos episodios de nuestra vida. Porque siempre estamos más dispuestos a ver el pecado del otro que ver la maldad que hay en nuestros corazones. Siempre estamos dispuestos a justificarnos a nosotros mismos y condenar al otro. Ese es el punto a meditar esta mañana. El único ciego no es Judá. El único que no puede ver la maldad que hay en su alma. El único que no puede ver la hipocresía que le asiste. No es solamente Judá. Ahí podemos vernos involucrados todos.
Pero note aquí algo importante, y es que el poder de la gracia de Dios opera para arrepentimiento. Judá, con una ira hipócrita, cuando se entera que su nuera estaba encinta y la condena a una horrible muerte, no tiene en mente lo que Dios ha planeado. Porque Judá se siente muy digno y con derecho a demandar justicia sobre su nuera. Pero esto solamente le dura hasta cuando se descubra quién es el hombre involucrado en el pecado de Tamar. O dicho de otra manera, cuando se descubra quién es el padre del hijo que espera a Tamar. Dios va a darle un giro a esta historia. Y Tamar en el último instante declara la identidad del padre de ese hijo que espera. Muestra unas pertenencias. Y esas pertenencias son las pertenencias ¿de quién? Son las pertenencias de Judá. Esas pertenencias, cuando son mostradas, Dios las usa para quitar un velo de los ojos de Judá. La ceguera de Judá desaparece. Ahora ve claramente quién es él realmente y quién es Tamar. Mire conmigo versículo 25 y 26. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y preste atención al 26. Entonces Judá lo reconoció y dijo, note, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Este es el punto de quiebre de toda esta historia, hermano y amigo. El poder de la gracia de Dios condujo al malvado Judá al arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Si nos hubiéramos preguntado si Judá tenía esperanza, como les decía hace un momento, si nos hubiéramos preguntado, ¿será que algún día Judá reconocerá cuán malvado e hipócrita es? Que es un hombre corrupto y que está juzgando despiadadamente a su nuera a pesar de su corrupción. Seguramente diríamos, no, ese Judá nunca va a reconocer eso. ¿Reconocerá quién es? ¿Reconocerá su propia maldad? Y la respuesta es, solo por el poder de Dios es posible. Dios usa instrumentos para que irrumpa el arrepentimiento en nuestros corazones. Pero la pregunta, hermano y amigo, es, ¿hay esperanza de que usted se dé cuenta de su hipocresía? Y no le estoy diciendo solo al incrédulo que esté aquí en esta sala. ¿Usted es consciente de su hipocresía? Porque es muy fácil juzgar al hermano. Es muy fácil creernos muy
moralistas y mejores que los demás. Pero usted se ha dado cuenta de lo malo y mala que también es usted en su alma. ¿Reconocerá usted algún día lo perversa y perverso que es usted? Solo Dios nos llevará a poder reconocerlo. Su omnipotencia es la única que puede quebrantar nuestro corazón. Y que usted y yo podamos decir, como dijo Judá, aquí en el verso 26, más justo es mi hermano que yo. Más justo es a quien estoy criticando y juzgando que yo. Y no lo estoy diciendo como una frase de cajón, sino lo digo como lo dijo Judá, con honestidad, con reconocimiento genuino en su alma. ¿Sabe usted de eso? ¿O usted lo dice simplemente como una frase cristiana? No, sí, es que yo sé que todos somos pecadores y que debo tener a mi hermano como superior a mí mismo, pero usted lo dice de dientes para afuera. Usted por dentro se cree más justo. Ese es el punto aquí. Ella es más justa que yo, dijo Judá. El que dijo, maten a esa mujer, quémenla. Ella es una gran pecadora. Ahora dice, el pecador soy yo. Hermano, hermana, a eso le llamamos arrepentimiento. Y cuando es de un corazón que no ha dado un paso de fe en Cristo, a eso lo llamamos conversión. Cuando una persona llega al lugar donde dice, sí, soy peor que los demás. Ese es el poder de la gracia, que da el don de la fe, el don del arrepentimiento. Y ese poder es el poder que opera maravillas. Y es lo segundo a considerar aquí, el poder de su gracia opera maravillas, porque a partir de aquí podemos ver a Judá distinto, diferente. Él deja de ser el mismo. Vemos a Judá que vuelve con su familia nuevamente. Lo encontramos en los capítulos posteriores del Génesis, otra vez en el seno, en el núcleo de la familia de Jacob. Ha vuelto a esa familia del pacto que había abandonado. Pero también vemos en ese arrepentimiento que Judá es quien se ofrece a esclavizarse a cambio de su hermanito menor Benjamín, que ahora José, sin haber revelado su identidad, exige que se quede cautivo y preso. ¿Recuerdan cuando estudiábamos eso? Y el único que sale a decir, no, yo pongo mi vida en lugar de Benjamín, ¿quién es? Es Judá. Eso nos está diciendo que Dios ha operado maravillas en ese corazón. Él no quiere ahora ni siquiera defraudar a su padre. Mírenlo más adelante, capítulo 44, vaya a su Biblia, repasemos ese episodio. ¿Lo tiene? Capítulo 44, versículo 18, dice, entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable.
tu siervo una palabra en oídos de mi Señor. Mi Señor era José en ese momento, que no se había revelado todavía a ellos como su hermano. No se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Ahora vamos al verso 33 y 34. Te ruego, por tanto, note, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevenga a mi padre. Ese es ahora el nuevo Judá, después de esta conversión, después de haber sido confrontado por la gracia de Dios. Ahora es quien sirve como embajador de su padre. Capítulo 46, vaya más adelante ahí en Génesis y mire el versículo 28. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Ahora Judá se convierte en el hombre de confianza de su padre. Eso resulta solo por la gracia de Dios. ¿Sabe usted de eso, hermano? Y es hora de movernos al último punto. El poder divino nos hace buenos instrumentos. El poder divino nos hace buenos instrumentos. Hasta aquí hemos visto, el poder divino no siempre obstaculiza nuestra perversión. En segundo lugar, vimos el poder divino nos conduce a su gracia. Y vamos a cerrar con el poder divino nos hace buenos instrumentos. Por la gracia de Dios y solo por eso, Judá vino a ser un gran instrumento en los planes de Dios. Solo por gracia, Judá vino a ser el instrumento a través del cual, présteme atención, Dios trajo la mayor bendición al mundo entero. Sí, nada más ni nada menos. ¿Cómo lo sabemos? Por el capítulo que ustedes esperaban ver hoy, el capítulo 49. Vamos allá, por favor. Capítulo 49, versículo 8. En adelante dice, cuando Jacob bendice a cada uno de sus hijos, llega hasta Judá y dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? Y note esta última parte de la bendición, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿De quién estaba hablando? Bueno, del reinado de David y del hijo de David que vendría, que sería el Señor Jesucristo. Vaya a Mateo capítulo 1, por favor. Mateo capítulo 1. Mírelo ahí en su Nuevo Testamento. Versículo 2 al 6. Quizás usted había pasado por esta genealogía muchas veces, pero ahora la puede mirar con otros ojos. Dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, note Jacob a Judá. Aquí pareciera que solamente Jacob hubiera tenido un hijo. ¿Sí o no? Y dice, y Jacob a Judá. Bueno, y dice, y Judá a sus hermanos, pero no queda ahí, verso 3. Judá engendró a Tamar.
engendró de Tamar a Fares y a Zara, y Fares a Hesrón, y Hesrón a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón a Rahab, Salmón engendró de Rahab, a Boz, de Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer Urías, y así sucesivamente hasta llegar al verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. La bendición para todas las familias de la tierra. ¿Ven el poder de la gracia de Dios cómo opera maravillas? ¿Ve cómo el poder de la gracia de Dios es lo único que nos da esperanza de ser instrumentos útiles para que siga avanzando los propósitos de Dios y de su reino sobre la tierra? Nada ni nadie obstaculiza esos planes divinos. El poder de Dios nada lo detiene. Según sus designios y el puro afecto de su voluntad, en sus propósitos de elección y salvación por gracia. Hermano, amigo, la pecaminosidad humana no es impedimento para que Dios lleve a cabo sus planes, cumpla sus promesas dadas a su pueblo. Él ha prometido que de la descendencia de la mujer dará aquel que aplastará la cabeza del enemigo y vencerá sobre el imperio del pecado y la muerte. Y eso lo hizo a través de un hombre malvado, injusto. Vaya otra vez al capítulo 38, mírelo con sus propios ojos, versículo 27 al 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares, ese que leíamos en la genealogía de Mateo capítulo 1 versículo 3. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Nada obstaculiza los planes de Dios. En su propósito eterno de elección y salvación, Dios cabalga muy alto sobre el pecado de todos nosotros y opera a través de nuestra maldad, y Él sigue libre de pecado. Porque Él trata con la sangre de su Hijo Jesucristo el pecado que hay en nosotros, lo quema con su preciosa sangre, con el Espíritu Santo, y opera hasta llegar a usarnos como instrumentos para el avance de su reino. Solo el poder de la gracia de Dios transforma pecadores como usted y yo para que cooperemos con el avance de su obra en esta tierra. Permítame terminar con dos aplicaciones. ¿Se acuerda que les decía que Judá en su ímpetu juvenil salió de su casa a conquistar el mundo? Se fue a ser amigo de un pueblo malvado, se convirtió en idólatra, hizo lo que vimos que hizo vergonzosamente, pero Dios lo trajo de regreso. Queridos padres, aún hay esperanza para sus hijos. Dios puede permitir que su hijo se salga de los límites
suyos e incluso de los límites de Dios mismo. Y que haga todo tipo de maldades. Pero si Dios quiere mostrar su gracia, los traerá nuevamente, los encontrará. Y por eso los padres no pueden dejar de orar por sus hijos y tener fe y confianza que un día verán un resultado, que el poder de la gracia de Dios los alcance y que se conviertan en instrumentos útiles en su reino. No hay hijo rebelde, no hay hijo malvado que el poder de la gracia de Dios no pueda traer nuevamente. Tengan fe, sigan orando. Hay esperanza. Lo hemos visto en Judá, pero no solo en Judá, lo hemos visto en muchos otros, en familias de hermanos, de amigos, creyentes. Lo hemos visto. Hijos que vuelven nuevamente a su camino. Que sus padres los dan por perdidos, pero la gracia de Dios es poderosa para traerlos, para traer a esos jóvenes y sanarlos a los pies de Cristo. Y la segunda aplicación es una pregunta. ¿Conoce usted a alguien que sea espiritualmente tan ciego como Judá para no reconocer la corrupción y maldad que hay en su alma? ¿Conoce usted a alguien parecido? ¿Conoce a alguien que sea espiritualmente ciego y que no entiende, que se cree justo en sí mismo? ¿Conoce usted a alguien así? Revise, por favor. ¿Conoce a alguien? Espero que no haya caído en mi trampa, porque era una pregunta capciosa. La respuesta es la respuesta de Judá. Yo soy el hipócrita. No necesito buscar si realmente el don del arrepentimiento ha llegado a mi vida por pura gracia. Hermano, esto es solemne. ¿Se siente usted muy digno? ¿Se siente usted muy moral? ¿Se siente que hay que buscar a los malos al lado suyo? ¿Y que no hay que buscar al malo en su propio corazón? Tenga cuidado, por favor. Usted debiera decir sin lugar a dudas a esa pregunta: sí, pastor, conozco esa persona. Soy yo mismo, sin dudarlo, lo conozco. Pero si usted aún no se ve muy bien, no es capaz de verse bien, es porque está ciego. Porque usted no puede ver que aún hay muchas fallas en su vida, que usted no ha llegado a la perfección de Cristo. ¿Será que en todas las áreas de su vida usted anda perfectamente? Usted, querida hermana, como esposa, es una ayuda
idónea, perfecta para su marido y se somete perfectamente a su autoridad. ¿Usted, marido, realmente ama a su esposa hasta la muerte? ¿Y qué decir como trabajador? ¿Usted realmente es un buen trabajador? ¿Usted no roba a su empresa, no le roba tiempo? No sea hipócrita y no diga, no, el malo es fulanito, es que mírelo cómo hace. Y pastor, mire que es que usted cree que está bien que haga de fulanito tal cosa y esto y lo otro y no sé qué. Y está siempre mirando y está siempre juzgando y él no se ve, no es capaz de ver su maldad en sí mismo. Eso es grave, es muy grave. Dios no ha quitado entonces el velo de su alma. Usted sigue justificándose en su propia justicia, que no vale nada. ¿Sabe lo dulce que es encontrarse cara a cara con su pecado? ¿Sabe de eso? Sí, es dulce, porque es la única manera que realmente nos acerca a la gracia y al perdón de Dios. Pero si usted todavía no se cree pecador, pídale a Dios que quite el velo de su alma. Arrepiéntase y crea. Amigo, joven, usted que aún no es creyente, ¿todavía se cree justo que Dios se agrada en usted? ¿Que no necesita de arrepentimiento y fe para el perdón de su pecado y que su alma se libre de la ruina eterna en el infierno? ¿Que usted es lo suficientemente bueno para que las puertas del reino se abran de par en par cuando usted cruce el umbral de la muerte y llegue ante el tribunal de Cristo? ¿Se cree así? Ruegue a Dios que quite ese velo, que pueda verse usted a sí mismo y que le dé el don de la fe y el don del arrepentimiento y que usted pueda decir, sí, yo soy el más malo, el más hipócrita y necesito, Señor, tu salvación. Para eso vino Cristo, para eso Dios muestra su gracia, el poder de su gracia, para confrontarlo a usted con la realidad y que sepa que Dios justamente condenará su alma al infierno, porque usted es malo. Pero Él le extiende su mano llena de gracia y le dice, di a mi Hijo Jesucristo para morir y pagar por su pecado y que usted esté a cuentas conmigo y sea verdaderamente justificado y salvo. Arrepiéntase, amigo, crea, joven. Señor, señora, ruegue por esa vista, que Dios abra sus ojos y pueda ver la maldad que hay en su alma. Y vuelvo a insistirle a usted, querido hermano, no importa que usted ya sea miembro de la Iglesia Bautista Gracia Soberana, que lleve muchos años aquí, que incluso esté sirviendo, no se engañe. No hay ninguna justicia en usted. El único bueno es Dios. Y que eso lo lleve a un arrepentimiento genuino y continuo y un reconocimiento que nos lleve a poder apropiarnos de la promesa que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Oremos.
Padre y Señor bueno, te damos gracias por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por este capítulo oscuro, lleno de maldad también, pero que nos ayuda a vernos a nosotros mismos. Padre, ayúdanos cuando queremos ser como Judá, sentirnos dignos y dispuestos a juzgar y pedir condena para los otros. Danos más de tu gracia. Ayúdanos a vernos en la verdadera condición en que estamos, Padre. Y gracias te damos por Jesucristo. Gracias, Señor, porque a pesar del pecado, de la maldad que hay en nosotros, hay esperanza. Porque en Cristo tú puedes hacernos instrumentos valiosos para el avance de tu reino. Señor bueno, glorifícate y bendice tu palabra en cada corazón y transforma nuestras vidas. Te lo pedimos con acciones de gracias. Amén y amén.